Esa mañana, Lucía llegó al café antes que el sol. Era camarera en el Rincón Azul, un pequeño local junto a la estación de autobuses. Tenía 26 años, una sonrisa cansada y la costumbre de saludar a todos aunque nadie siempre le respondiera. Llevaba 3 años trabajando allí, intentando ahorrar lo suficiente para pagar la operación de su madre enferma. El café olía a pan recién hecho y a esfuerzo. A esa hora, los primeros clientes eran los de siempre, conductores, obreros, viajeros solitarios con prisa. Lucía conocía cada cara, cada pedido, cada historia a medias. A eso de las 7:30, entró un hombre mayor. Tenía la ropa desgastada, los zapatos cubiertos de polvo y una mirada perdida, como si el mundo se le hubiera quedado grande. Se sentó en una esquina y miró el menú sin abrir la boca. Lucía se acercó. «¿Le traigo algo, señor?» El hombre suspiró. «Solo un vaso de agua, por favor». Ella asintió, pero al traerle el vaso notó que tenía las manos temblorosas. «¿Está bien?», preguntó. «Sí, hija, es solo que no he comido nada desde ayer. Pero no tengo dinero. Quería descansar un poco aquí antes de seguir caminando». Lucía se quedó mirándolo. Sintió un nudo en el pecho. No lo pensó demasiado, entró en la cocina y preparó un desayuno completo, café con leche, pan caliente, algo de fruta, y lo puso frente a él. «Aquí tiene, señor. Está invitado». El anciano la miró con sorpresa. «No, no, no puedo aceptar esto». «Claro que puede», dijo ella con una sonrisa. «Hoy es cortesía de la casa». El hombre juntó las manos, casi como si rezara. «Gracias, hija, que Dios te lo pague». Lucía siguió trabajando, sin decirle a nadie. Pero no pasó mucho tiempo hasta que su jefe, Mauricio, se enteró. Alguien del personal lo había visto y corrió a contárselo. El hombre salió de la oficina con el ceño fruncido. «Lucía, ¿qué fue eso de regalar desayuno?» «Era un anciano, señor, no tenía dinero». «¿Y? ¿Desde cuándo somos una ONG?» «Aquí se trabaja, no se regala». «Era solo un plato, nada más». «Un plato que tú vas a pagar», replicó él. «Y además, estás despedida». El silencio cayó sobre el local. Todos los compañeros se quedaron quietos, fingiendo que no escuchaban. Lucía se quitó el delantal, sin una palabra. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no por la pérdida del empleo, sino por la frialdad con la que aquel hombre había dicho esas palabras. Salió del café con el alma rota. Se sentó en la parada de autobús, mirando el suelo. No sabía qué hacer. Sin ese trabajo, su madre no podría pagar el tratamiento. Pasó una hora. Y entonces, un coche negro se detuvo frente al café. Un hombre elegante, de cabello canoso, bajó con paso firme. Todos se quedaron mirándolo. Entró, saludó al gerente y preguntó con voz grave. «Disculpe, ¿quién es la chica que estaba aquí hace una hora?» «¿Lucía?», respondió el gerente, confundido. «Ya no trabaja con nosotros». «¿Por qué?». «Regaló comida sin permiso». El hombre sonrió, con una calma que asustaba. «¿Sabe quién soy?». «No, señor. Soy el dueño de este local. Y la persona a la que su empleada regaló el desayuno, era mi padre». El rostro del gerente se desfiguró. ¿Su padre? Así es. Lo mandé de incógnito para ver cómo trataban aquí a la gente humilde. No me esperaba un resultado tan revelador. El silencio era absoluto. El dueño lo miró con una mezcla de decepción y autoridad. «Recoja sus cosas, Mauricio. Desde este momento, usted ya no trabaja aquí». Luego salió, buscó a Lucía en la parada de autobús y la encontró aún allí, con la mirada perdida. «¿Lucía?», preguntó él con voz suave. Ella levantó la vista, desconcertada. «Sí, soy yo». El hombre sonrió. «Soy Daniel, el dueño del café. Y quiero darte las gracias por lo que hiciste». Lucía intentó explicarse, entre lágrimas. «Solo quise ayudarlo, no sabía quién era». «Precisamente por eso tiene valor», respondió él. «Porque cuando uno ayuda sin esperar nada,
demuestra quién es de verdad. La invitó a volver. Pero no solo eso, la nombró encargada del local. Y durante las semanas siguientes, el café cambió. Ahora cada día se servía un desayuno gratuito para las personas sin hogar del barrio, bajo un cartel que decía: un gesto amable puede cambiar un día entero. Lucía nunca buscó reconocimiento, pero la noticia se difundió. La gente llegaba no solo por el café, sino por el ambiente de humanidad que se respiraba allí. Un día, el anciano volvió. Caminaba con paso lento, pero con una sonrisa tranquila. Hija, le dijo, no sé si me recuerdas. Lucía asintió. Claro que sí. Usted me cambió la vida. El hombre negó con ternura. No, hija, fuiste tú la que cambió la mía. Se abrazaron largo rato. Afuera, el sol entraba por la ventana y el aroma a pan recién hecho llenaba el aire. Y mientras todos sonreían, Lucía entendió algo que nunca olvidaría, que las verdaderas recompensas no llegan de inmediato, ni vienen firmadas por contratos. Llegan cuando uno actúa con el corazón, sin saber quién está mirando. Porque a veces, los gestos más pequeños, una taza de café, un plato de comida, una palabra amable, son los que mueven el destino entero. Y así fue como aquella camarera sencilla, que perdió su empleo por hacer lo correcto, acabó demostrando que ser humano nunca es un error, es un privilegio. Los días pasaron y el café El Rincón Azul empezó a transformarse. Ya no era solo un lugar donde la gente iba a desayunar, era un sitio donde se respiraba algo distinto, calidez, empatía, humanidad. Los vecinos del barrio comenzaron a hablar de la historia de Lucía, la joven que había sido despedida por ayudar a un anciano y luego contratada por el propio dueño. No pasó mucho tiempo antes de que los medios locales se hicieran eco. Un periodista del periódico del pueblo apareció una mañana con una cámara y una sonrisa curiosa. ¿Tú eres Lucía?, preguntó. Sí, respondió ella, un poco avergonzada. Pero prefiero no hablar mucho de eso, solo hice lo que sentí. Precisamente por eso queremos contarlo, dijo el hombre. Porque la gente necesita recordar que todavía existen personas así. La noticia se publicó un domingo. En la portada, una foto de Lucía sirviendo café a un anciano, con el titular: la camarera que cambió la forma de atender en el Rincón Azul. El artículo se hizo viral. Personas de toda la ciudad comenzaron a visitar el café. Algunos solo querían conocerla, otros iban a dejar donaciones anónimas para pagar desayunos a quienes no podían costearlos. Pronto, cada mañana, una fila silenciosa de rostros humildes esperaba frente al local, sabiendo que serían recibidos con respeto, no con lástima. Daniel, el dueño, la observaba desde la barra. Sonreía en silencio, sabiendo que aquel pequeño acto de bondad había hecho más por su negocio, y por su corazón, que cualquier campaña de marketing. Un día se acercó a Lucía mientras ella limpiaba una mesa. ¿Sabes?, le dijo. En 30 años de trabajo, he aprendido más de ti en 3 semanas que en toda mi vida. Ella sonrió tímidamente. No he hecho nada del otro mundo. Solo, no puedo quedarme quieta cuando alguien tiene hambre. Y eso, Lucía, es exactamente lo que el mundo necesita. Pero la vida, con su manera misteriosa de poner a prueba a los buenos, no iba a dejarla tranquila por mucho tiempo. Un mes después, su madre sufrió una recaída. El tratamiento era costoso, y aunque Lucía ganaba más ahora, no alcanzaba. Una tarde, mientras cerraba el local, se quedó sola en una de las mesas. Daniel, que aún estaba en su oficina, notó la luz encendida y fue a verla. ¿Qué ocurre?, Lucía trató de ocultar las lágrimas, pero no pudo. Mi madre necesita una nueva operación. No quiero pedir ayuda, pero no sé qué hacer. El hombre no dijo nada durante unos segundos. Luego se sentó frente a ella. Lucía, quiero contarte algo que casi nadie sabe. Cuando era joven, mi familia perdió todo. Tuvimos que dormir en la calle durante meses. Fue un anciano desconocido quien nos dio comida la primera noche. Mi padre juró que, si algún día tenía un negocio, siempre habría un plato para quien lo necesitara. Pero con los años, olvidé esa promesa. Hasta que tú me la recordaste. Lucía lo miró sorprendida. ¿Por eso mandó a su padre aquel día? Sí, respondió Daniel. Quería saber si quedaba humanidad en este lugar.
Y tú me lo demostraste. Al día siguiente, el dueño convocó a todo el personal. Anunció que el café crearía un fondo solidario con parte de las ganancias, destinado a ayudar a empleados o clientes en situaciones críticas. Lo llamó la Caja del Café de la Esperanza. Esa misma tarde, sin decir nada, Daniel depositó un sobre en el mostrador de Lucía. Dentro había el dinero exacto para cubrir la operación de su madre. Ella lloró sin poder contenerse. No puedo aceptarlo, dijo entre sollozos. Claro que puedes, respondió él. Considera esto una devolución del favor. Tú nos devolviste el alma, ahora déjanos cuidar de ti. La operación fue un éxito. Su madre se recuperó lentamente, y cuando pudo volver a caminar, lo primero que hizo fue visitar el café. Se acercó a Daniel y lo abrazó sin decir una palabra. Con el tiempo, el Rincón Azul se convirtió en un símbolo de esperanza. En la puerta, junto al cartel del menú, colgaba una pequeña placa que decía: Este lugar existe gracias a una camarera que creyó en la bondad. Lucía nunca buscó fama. Pero cuando los clientes le preguntaban por qué seguía sirviendo café cada mañana con la misma sonrisa de siempre, ella respondía lo mismo. Porque nunca sabes quién puede estar sentado al otro lado del mostrador. Y cada vez que veía entrar a alguien con el rostro cansado o los ojos tristes, recordaba al anciano de aquella mañana. Nunca volvió a verlo. Pero cada amanecer, cuando preparaba las mesas, sentía algo extraño, como si una voz suave, casi invisible, le susurrara: Gracias por no mirar hacia otro lado. Y entonces Lucía sonreía, convencida de que la bondad, cuando se siembra sin esperar nada, florece incluso en los rincones más pequeños. Porque las historias que empiezan con una injusticia no siempre terminan mal. A veces, solo son el principio de algo que el destino tenía preparado para recordarnos que hacer el bien jamás fue un error. Pasaron los meses, y el Rincón Azul se convirtió en algo más que un simple café, era un punto de encuentro, un refugio. Gente de todas partes llegaba para compartir un desayuno, dejar una carta anónima, o simplemente sentarse a observar la humanidad que se respiraba allí. En las paredes colgaban notas escritas a mano por los clientes, agradecimientos, reflexiones, pequeñas confesiones. Cada una hablaba de algo que Lucía había despertado sin proponérselo. Ella seguía siendo la misma, sencilla, trabajadora, siempre pendiente de los demás. Pero había una serenidad nueva en su mirada, como si después de tanto dolor, por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Una tarde, un grupo de jóvenes entró al café. Venían con cámaras, micrófonos y una energía que desentonaba con la calma del lugar. Eran estudiantes de periodismo que querían hacer un documental sobre actos de bondad cotidiana. Nos contaron su historia, dijo una de las chicas. Queremos grabar aquí, mostrar lo que ha creado. Lucía sonrió, aunque algo incómoda. Está bien, pero no quiero que hablen de mí. Hablen del lugar, de la gente. Eso haremos, respondió el joven que sostenía la cámara. Porque lo que se siente aquí no depende de una sola persona. El documental se subió a internet unas semanas después. En pocos días, acumuló miles de visualizaciones. La historia de la camarera que había perdido su trabajo por ayudar a un anciano se había convertido en símbolo de esperanza. Personas de distintas ciudades comenzaron a escribir, preguntando cómo podían replicar la idea del desayuno solidario. Algunos negocios adoptaron el modelo: paga uno, deja otro. Y sin saberlo, Lucía había encendido una cadena que se extendía más allá de las fronteras del barrio. Pero entre toda esa luz, la vida volvió a ponerla a prueba. Un día, llegó una carta dirigida a ella. No tenía remitente. Dentro, una nota breve y un billete de autobús. Lucía, hay alguien en el kilómetro 89 de la ruta del norte que necesita tu ayuda. Un viejo amigo. Lucía sintió un escalofrío. Era una locura, pero algo en su corazón le dijo que debía ir. Le pidió permiso a Daniel, quien la miró con comprensión. A veces, las cosas importantes no se explican, le dijo. Ve. El café te esperará. A la mañana siguiente, tomó el primer autobús. El paisaje fue cambiando, la ciudad quedó atrás y el campo se abrió, vasto, silencioso. En el kilómetro 89, el conductor detuvo el vehículo. No había nada,
solo una vieja gasolinera y un pequeño puesto de madera junto a un camino de tierra. Lucía bajó, sin entender qué hacía allí. Entonces lo vio, un hombre mayor, apoyado en un bastón, observándola desde la sombra. Sabía que vendrías, dijo él con voz temblorosa. Lucía lo reconoció de inmediato. Era el anciano al que había dado el desayuno. «¡Dios mío!», exclamó. «¿Usted?». Pensé que nunca volvería a verlo. Él sonrió. Tu gesto cambió más vidas de las que imaginas. Pero hay algo que debes saber. La llevó hasta una pequeña casa detrás del terreno. Adentro, sobre una mesa de madera, había carpetas, fotografías y cartas. Durante años, dijo el anciano, trabajé en un programa comunitario. Ayudábamos a familias con pocos recursos. Pero el proyecto se perdió cuando me enfermé. Creí que todo había terminado, hasta que te conocí. Ver cómo ayudabas sin dudar me recordó por qué empecé. Sacó una carpeta y se la entregó. Aquí están los documentos. Quiero que tú sigas esto. Ya no tengo fuerzas, pero tú sí. Lucía la abrió. Eran los planos y registros de una pequeña red de comedores solidarios que había cerrado hacía más de una década. No puedo hacer esto sola, dijo ella, nerviosa. No estás sola, respondió él. Ya sembraste lo suficiente. Ahora, las semillas empezarán a florecer. Lucía regresó al pueblo con la carpeta bajo el brazo y el corazón desbordado. Cuando contó todo a Daniel, él no dudó. Hagámoslo, dijo. Si hay algo que aprendí de ti, es que la ayuda siempre encuentra el camino. Así nació Café Esperanza, una fundación que en pocos meses abrió 3 pequeños comedores en la ciudad. Ninguno llevaba el nombre de Lucía, porque ella insistió en que no era necesario. Esto no se trata de mí, decía. Se trata de todos los que alguna vez sintieron hambre o soledad y encontraron una mano tendida. Con el tiempo, comenzaron a llegar voluntarios de todas partes. Jóvenes, jubilados, madres, estudiantes, cada uno aportando algo. Algunos cocinaban, otros donaban, otros simplemente escuchaban. Una tarde, durante la inauguración de un nuevo local, Daniel subió al pequeño escenario improvisado. Quiero decir algo, anunció, mirando al público. Hace un año, despedí a la persona equivocada. Hoy, esa persona me enseñó más de lo que jamás podría pagarle. Este lugar existe gracias a una camarera que creyó que un desayuno podía cambiar un destino. Lucía, entre el público, agachó la cabeza, avergonzada. Pero todos aplaudieron. No era fama lo que sentía, era gratitud. Esa noche, cuando el lugar quedó vacío, se quedó sola un momento. En la mesa donde estaban las donaciones, había un sobre. Lo abrió. Dentro, una nota escrita con la misma letra que la del billete de autobús. Te lo dije, hija. Las flores crecen incluso en el asfalto. Tu viejo amigo. Lucía levantó la mirada y sonrió. No volvió a ver al anciano nunca más. Pero cada vez que el aroma del café recién hecho llenaba el aire, sentía que, de algún modo, él seguía allí, observando desde lejos. Los años pasaron, y el nombre de Café Esperanza se extendió por todo el país. Cientos de locales adoptaron el lema que Lucía había escrito a mano en un cartel de cartón la primera semana. Donde hay un gesto bueno, hay una historia que empieza. Ella envejeció sin perder la dulzura. Los jóvenes del barrio la llamaban la señora del café de los milagros. Pero cuando alguien le decía eso, ella solo respondía con una sonrisa tranquila. No fueron milagros. Solo personas que decidieron no mirar hacia otro lado. Y así, sin buscarlo, la chica que un día fue despedida por dar un desayuno terminó dejando una huella que ninguna tormenta pudo borrar. Porque hay actos que no cambian el mundo entero, pero sí el de alguien. Y a veces, eso es suficiente. Y cada mañana, al abrir las puertas del local, Lucía repetía en voz baja la misma frase que aquel anciano había pronunciado al marcharse. Gracias por no mirar hacia otro lado. Los años siguieron su curso, como el café que gotea lento por la mañana. Lucía ya tenía canas, aunque su sonrisa era la misma de siempre. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera, y aún abría las puertas del local cada amanecer. Café Esperanza se había multiplicado por el país, más de 50 locales,
todos con la misma filosofía, todos con la frase escrita en la pared. Donde hay un gesto bueno, hay una historia que empieza. Pero para Lucía, seguía siendo el mismo rincón de siempre. Le gustaba servir las tazas ella misma, preguntar cómo estaban los clientes, recordar los nombres de los que más venían. No le gustaban las cámaras ni los homenajes, decía que lo importante no era quien empezó la historia, sino que siguiera contándose. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, un joven se acercó con timidez. ¿Usted es Lucía?, preguntó. Así me llamo, respondió ella, sonriendo. Mi nombre es Andrés. Vengo de otra ciudad. Hace años, uno de sus locales ayudó a mi madre cuando no teníamos nada. Ahora estudio para ser cocinero. Quiero trabajar aquí, aunque sea gratis. Lucía lo miró, conmovida. Nadie trabaja gratis aquí, Andrés. Pero si puedes trabajar con el corazón. Aquel muchacho se quedó. Aprendió rápido, y pronto se convirtió en su mano derecha. Tenía la misma sensibilidad que ella, esa forma de mirar a las personas más allá de lo que muestran. Un día, mientras preparaban café juntos, Andrés le preguntó. ¿Nunca se cansó, Lucía? Claro que sí, respondió ella, riendo. Pero cuando uno entiende por qué hace las cosas, el cansancio se vuelve liviano. Los días se hicieron años. Daniel, el dueño original, ya había fallecido hacía tiempo. En su testamento dejó una cláusula que nadie esperaba: todas las sucursales de Café Esperanza serían propiedad colectiva de los empleados, con la condición de que nunca abandonaran la misión solidaria. Lucía lloró cuando lo supo. Ese hombre entendió todo, dijo. No se trata del dinero, sino de dejar el mundo un poco mejor que como lo encontramos. Con el paso de los años, su salud empezó a debilitarse. Cada mañana llegaba más despacio, pero nunca faltaba. Había una pequeña mesa junto a la ventana donde le gustaba sentarse a mirar a la gente entrar y salir. Algunos sabían quién era, otros no, pero todos la saludaban con cariño. Una mañana fría de invierno, el cielo amaneció cubierto de nubes pesadas. Lucía llegó más tarde que de costumbre. Andrés la ayudó a sentarse y le sirvió su café favorito. Hoy parece que va a llover, dijo ella, mirando por el cristal. Sí, pero eso no impide que la gente venga. Mire, ya hay cola afuera. Lucía sonrió. Me alegra. Significa que seguimos siendo necesarios. Esa tarde, cuando el local cerró, ella pidió quedarse sola unos minutos. Andrés le dejó la llave, sabiendo que era su forma de despedirse del día. Pero cuando volvió a buscarla, la encontró dormida, con la cabeza apoyada en la mesa, el bastón a un lado y una expresión tranquila. Lucía había partido en silencio, como vivió, sin ruido, sin buscar atención, con la paz de quien sabe que su misión está cumplida. El barrio entero lloró su pérdida. En el funeral, decenas de personas contaron historias sobre cómo un simple gesto de aquella mujer había cambiado sus vidas: una madre que pudo alimentar a sus hijos, un joven que encontró trabajo, un anciano que recuperó la fe en la gente. Cuando todo terminó, Andrés regresó al café. La silla de Lucía seguía junto a la ventana, con su taza vacía. En el mostrador había un sobre con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta. La letra era firme, aunque temblorosa. Querido Andrés. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui. No te pongas triste, los buenos cafés se enfrían si uno se queda demasiado tiempo. Solo quiero pedirte una cosa: no dejes que la costumbre mate el propósito. Que cada taza que sirvas siga teniendo el calor de una buena intención. Recuerda que esto no es un negocio, es un puente. A veces, una taza de café es lo único que separa a alguien del olvido. Y cuando dudes, mira a la gente a los ojos. Allí está la respuesta. Con cariño. Lucía. Andrés guardó la carta en su bolsillo y lloró por primera vez desde que la conocía. Días después, reunió al equipo y propuso algo nuevo: que cada año, el 12 de marzo, el día en que Lucía abrió su primer café, se celebrara el Día del Gesto Bueno, en memoria de aquella mujer que cambió todo con un simple acto de bondad. La idea se expandió rápidamente. Escuelas, empresas, comunidades, todos se unieron a la iniciativa. Cada año, ese día,
miles de personas alrededor del país realizaban pequeños actos desinteresados: pagar un desayuno, visitar un anciano, dejar una carta amable en un banco del parque. Y aunque Lucía ya no estaba, su nombre seguía pronunciándose en voz baja en cada esquina. Una mañana, muchos años después, un anciano se sentó en la mesa junto a la ventana del Rincón Azul. Pidió un café y sacó una foto vieja de su bolsillo, Lucía joven, sirviendo una taza, con aquella sonrisa que parecía eterna. El camarero se acercó. «Disculpe, señor, ¿la conoció?» El anciano asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, ella me dio de comer un día que nadie más me miró. Desde entonces, intento ser un poco como ella». El joven se quedó en silencio. Afuera, la lluvia comenzó a caer despacio, golpeando el cristal como un aplauso suave. El anciano miró por la ventana y murmuró para sí mismo: «Gracias, Lucía, por no mirar hacia otro lado». Y en ese momento, una ráfaga de viento hizo temblar las flores del alféizar. Un pétalo blanco cayó justo sobre la mesa del anciano, que sonrió. Quizás fue casualidad. O quizás, solo quizás, era la forma en que el universo decía gracias. Porque los actos verdaderamente buenos no mueren, se transforman, se multiplican, se esconden en los gestos de otros. Y así, mientras el mundo seguía girando, el legado de Lucía continuaba vivo en cada taza de café servida con amor, en cada sonrisa ofrecida sin motivo, en cada mirada que se detiene para ver al otro como un igual. Porque al final, no se trata de grandes hazañas, sino de pequeños gestos que cambian destinos enteros. Y en algún lugar, más allá de lo visible, tal vez Lucía sigue observando, sonriendo, y repitiendo aquella frase que empezó todo. Un café, cuando se sirve con el corazón, nunca se enfría. Han pasado más de 30 años desde que Lucía partió. El barrio ya no se parece al de antes. Donde antes había calles tranquilas y tiendas pequeñas, ahora hay edificios altos, luces de neón, ruido constante. Pero en la esquina de siempre, aún está allí, el Café Esperanza, con sus ventanas de madera y su letrero azul un poco gastado. El negocio ahora lo dirige una joven de cabello oscuro y mirada dulce llamada Clara. Tiene 27 años y, aunque muchos no lo saben, es la nieta de Lucía. Clara creció escuchando las historias de su abuela. Las tardes de infancia olían a café recién hecho y a pan dulce. Su madre le contaba, una y otra vez, cómo una decisión sencilla cambió la vida de cientos de personas. Tu abuela no buscaba ser recordada, le decía. Solo quería hacer el bien. Clara heredó el local cuando su madre falleció. Durante un tiempo, pensó en venderlo. El barrio había cambiado tanto que el negocio apenas daba para sobrevivir. Pero un día, mientras limpiaba el almacén, encontró una caja de madera vieja con una cinta azul. Dentro había cartas, fotos, recortes de periódico, y una nota escrita a mano. Para quien continúe mi historia. No importa cuánto cambie el mundo, mientras quede una taza de café servida con amor, siempre habrá esperanza. Lucía. Clara sintió un nudo en la garganta. Esa misma noche, decidió no vender. Al día siguiente reabrió el local con una reforma modesta, pero con un detalle nuevo: en una pared colocó un mural con fotos de personas que, a lo largo de los años, habían sido ayudadas por el café. Encima, una frase sencilla. Los buenos gestos nunca mueren. El primer día no entró casi nadie. El segundo, apenas un par de curiosos. Pero el tercero, un hombre mayor se detuvo frente a la vitrina. Tenía un bastón y una bufanda gastada. Entró despacio. ¿Sigue siendo este el Café Esperanza?, preguntó. Sí, señor, respondió Clara. ¿Desea algo en especial? Solo un café. Pero, me gustaría sentarme en la mesa junto a la ventana, si aún está libre. Clara asintió, sin saber que esa mesa había sido la preferida de su abuela. Sirvió el café con cuidado, y cuando se lo entregó, el hombre miró el mural y sonrió. Yo conocí a la mujer de esa foto, dijo señalando la imagen de Lucía. Me dio de comer un día que no tenía ni para un trozo de pan. Desde entonces, supe que la bondad todavía existía. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era mi abuela, susurró. El hombre la miró sorprendido. ¿Tu abuela?, repitió conmovido. Entonces entiendes, ella no solo me dio comida.
Me devolvió la fe. El anciano se convirtió en cliente fijo. Siempre pedía el mismo café, y se sentaba en la misma mesa, mirando por la ventana como si esperara algo. Un día le llevó a Clara una pequeña caja metálica. Esto era de tu abuela. Me la dio hace muchos años, pero creo que ahora debe volver a su familia. Dentro, había un reloj de bolsillo antiguo y una nota arrugada. Si alguna vez dudas del valor de lo que haces, mira cuánto tiempo ha pasado y cuánta gente sigue aquí. Esa frase golpeó a Clara en el pecho. Esa misma noche, decidió crear algo nuevo, una campaña llamada Minutos de Esperanza, donde cada cliente podía dejar pagado un café para alguien que no pudiera pagarlo. Cada taza representaba un minuto de bondad que sumaba tiempo al mundo. La idea explotó. Las redes sociales comenzaron a llenarse de historias, personas sin hogar que volvían a sentirse vistas, estudiantes que recibían un desayuno gratis, madres que podían descansar un momento entre trabajos. Un influencer local contó la historia en un vídeo. Un solo café, una sola persona, y una cadena que lleva medio siglo creciendo. El vídeo se hizo viral. En pocos días, Minutos de Esperanza llegó a cientos de locales en todo el país. Pero Clara no buscaba fama. Solo sonreía cada mañana al ver la pizarra del local llena de notas, un café pendiente por amor, para quien más lo necesite, en memoria de Lucía. Un día, cuando el local estaba a punto de cerrar, entró una joven con un bebé en brazos. Tenía la mirada cansada y la ropa empapada por la lluvia. Disculpe, ¿aún está abierto?, preguntó tímidamente. Sí, claro, respondió Clara. Pase, por favor. La mujer se sentó y le explicó que había perdido su trabajo y no tenía dónde dormir esa noche. Clara recordó, por un instante, las historias de su abuela, y sin pensarlo, le sirvió un café caliente y un trozo de pan. No se preocupe por pagar, le dijo. Este café ya estaba esperando por usted. La mujer lloró. Gracias, no sabe cuánto necesitaba esto. Clara no lo sabía, pero aquella mujer sería el inicio de una nueva historia. Semanas después, volvió al café, ya con mejor aspecto, y dejó un sobre con una carta. Gracias por aquel café. Me dio fuerzas para seguir. Ahora tengo trabajo, y cada día pago un café pendiente para alguien más. No sé si cree en los milagros, pero usted fue el mío. Clara leyó la carta con las manos temblorosas. Se dio cuenta de que el círculo se había cerrado. Su abuela había sembrado algo que, generaciones después, seguía floreciendo sin detenerse. Esa noche, al cerrar el local, se quedó sola mirando el mural. En el reflejo del cristal creyó ver una figura detrás de ella, una mujer mayor, de sonrisa cálida, que le guiñaba un ojo. Clara sonrió también, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, abuela, susurró. Lo seguimos intentando. Y cuando apagó las luces, un suave olor a café recién hecho llenó el aire, aunque no había ninguna cafetera encendida. Quizás, pensó, la bondad deja su propio aroma, imposible de borrar. Pasaron 5 años desde aquel encuentro con la joven madre. El Café Esperanza ya no era solo un local de barrio, se había convertido en el corazón de una red creciente de lugares con el mismo propósito. La iniciativa Minutos de Esperanza había llegado a cientos de ciudades. En pequeños pueblos, en estaciones de tren, en hospitales, incluso en cárceles, alguien había colgado un cartel con las mismas palabras. Si no puedes pagar, este café ya está esperándote. Clara, que siempre había sido una mujer reservada, comenzó a recibir invitaciones para hablar en universidades, congresos, programas de radio. Pero ella nunca se sintió una celebridad, decía que solo era la nieta de una mujer que sirvió un café con el corazón. Un día recibió un correo inesperado. Venía de una fundación internacional con sede en Suiza. Le ofrecían financiar la expansión global del proyecto, con un solo requisito, que ella viajara a contar la historia en persona. Al principio dudó. Nunca había salido del país. Pero recordó la nota que su abuela había dejado en aquella caja de madera. Mientras quede una taza de café servida con amor, siempre habrá esperanza. Y pensó que quizás era hora de llevar esa taza un poco más lejos. Así comenzó el viaje. Primero Italia, luego Francia, después Japón. En cada lugar encontraba la misma mirada, personas que, a pesar de las diferencias, entendían el lenguaje universal de la bondad.
En Roma, un barista lloró al oír la historia y colocó un cartel igual en su cafetería. En Tokio, un grupo de estudiantes creó una app para conectar cafés solidarios en todo el mundo. En Buenos Aires, un anciano le contó que había conocido a Lucía hace décadas, cuando trabajaba en España, y que todavía guardaba una servilleta con su firma. En cada rincón del planeta, la historia de una camarera que ayudó a un anciano y fue despedida por ello se contaba una y otra vez, adaptada a cada idioma, a cada acento, a cada corazón. Y así, sin que nadie lo planeara, nació el movimiento de Lucía Project, una red global de cafeterías solidarias inspiradas en su gesto. Pero Clara no se dejaba deslumbrar por los focos. Cada vez que subía a un escenario o daba una entrevista, terminaba con las mismas palabras. No vine a hablar de éxito. Vine a recordarles que un solo gesto puede cambiarlo todo. Una noche, durante una conferencia en Ginebra, una mujer mayor se acercó después de su charla. ¿Usted es Clara, la nieta de Lucía? Preguntó con acento extranjero. Sí, señora. ¿La conoció? La mujer asintió con una sonrisa temblorosa. No la conocí en persona, pero gracias a ella mi hijo está vivo. Clara la miró sin entender. La mujer explicó que, años atrás, su hijo había estado a punto de quitarse la vida. Caminaba por una ciudad extraña, sin dinero, sin esperanza, hasta que un desconocido le ofreció un café pagado por alguien que nunca conocería. Ese gesto lo detuvo. Decidió seguir. Él me lo contó más tarde, dijo la mujer, con los ojos llenos de lágrimas. Desde entonces, cada año donó 100 cafés en su memoria. Clara sintió que algo se rompía y se recomponía dentro de ella. No sabía qué decir. Solo abrazó a aquella mujer con fuerza. Cuando regresó a su país, lo primero que hizo fue ir al viejo Rincón Azul, el primer local, el que su abuela había abierto. El letrero ya estaba algo oxidado, y el suelo crujía al caminar. Encendió las luces, se sirvió un café y se sentó en la misma mesa junto a la ventana. Afuera llovía, como en la primera historia. Miró a través del cristal y vio pasar a la gente con prisa, cada uno con su mundo, sus problemas, sus sueños. Pensó en su abuela. En Daniel. En Andrés. En aquella joven madre. En el anciano que devolvió el reloj. En todos los rostros anónimos que habían mantenido viva la cadena de bondad. Y entonces entendió algo, que lo que su abuela había creado no era un café. Era un refugio. Un refugio contra la indiferencia. Un recordatorio silencioso de que aún podemos detenernos un segundo para mirar al otro y preguntarle, ¿estás bien? De pronto, una ráfaga de viento hizo temblar la puerta. Una hoja seca se coló hasta sus pies. En ella, como trazada por azar, el agua de lluvia había formado una figura parecida a una taza. Clara sonrió. Lo sé, abuela. Lo sé. Los años siguieron. El proyecto creció tanto que la ONU lo reconoció como una de las iniciativas sociales más inspiradoras del siglo. Se abrieron cafés solidarios en más de 70 países, todos bajo la misma premisa. Un gesto, un café, una esperanza. Pero Clara nunca olvidó de dónde venía. Aún regresaba al viejo local cada cierto tiempo, limpiaba las mesas, hablaba con los clientes, escuchaba historias. Una tarde, una niña de unos 8 años se le acercó mientras su madre hablaba con una amiga. ¿Usted es la dueña de este lugar? Preguntó la niña con curiosidad. Algo así, respondió Clara sonriendo. Mi mamá dice que aquí la gente buena ayuda a los demás. ¿Por qué? Clara pensó un momento antes de responder. Porque una vez, hace muchos años, una mujer decidió mirar a alguien con amor cuando todos miraban hacia otro lado. La niña sonrió. ¿Y funcionó? Sí, cariño. Funcionó tanto que tú y yo estamos aquí por eso. La pequeña rió y corrió a su madre. Clara la observó alejarse con ternura. Se dio cuenta de que esa era la verdadera herencia de su abuela, no un negocio, no una historia, sino una enseñanza que seguía viva en las generaciones que aún no habían nacido cuando todo empezó. Cuando cayó la noche, Clara cerró el local y salió a la calle. El aire olía a café, a lluvia y a recuerdos. Miró al cielo, y por un instante creyó ver una estrella brillar más fuerte que las demás. Y entonces, con el corazón lleno, murmuró. Gracias, Lucía.
Donde quiera que estés, sigue sirviendo cafés allá arriba. Aquí abajo seguiremos tu turno un rato más. Y mientras caminaba, el cartel del local, iluminado por la farola, parecía brillar con una luz distinta. En letras doradas, casi invisibles, alguien había escrito una frase nueva bajo el letrero. La bondad no muere. Solo cambia de manos. El tiempo siguió su curso, y el nombre de Lucía se volvió más que un recuerdo, se convirtió en una filosofía de vida. En escuelas, hospitales y plazas, la gente hablaba del efecto Lucía, esa cadena invisible que comenzaba con un acto de bondad y terminaba transformando destinos. Clara, ya entrada en los 40, seguía al frente de la red internacional de cafés solidarios. Pero su mirada había cambiado. Sabía que los gestos, aunque hermosos, se desvanecen si no se enseñan. Y fue entonces cuando decidió que el siguiente paso no debía ser abrir más locales, sino formar más corazones. Así nació la Fundación Lucía, una escuela abierta donde se enseñaba lo que no aparece en los libros: empatía, compasión, humildad, escucha. No había exámenes ni calificaciones. Solo experiencias reales. Los alumnos, jóvenes de barrios humildes, personas mayores, voluntarios de todo tipo, aprendían a través de historias y acciones. Cada semana, salían a las calles a ofrecer ayuda sin esperar nada. Y al volver, compartían lo que habían sentido. El primer día de clases, Clara se presentó ante el grupo con una taza en la mano. Esta taza, dijo levantándola, es igual a la que mi abuela usó el día en que todo comenzó. No tenía oro ni adornos. Solo contenía café y una intención. Hizo una pausa y agregó: lo que ustedes aprendan aquí no se mide en diplomas, sino en las vidas que toquen cuando salgan de estas puertas. La iniciativa creció más de lo que imaginó. Pronto llegaron invitaciones de universidades para incluir su programa en las carreras de trabajo social. Gobiernos locales ofrecieron apoyo. Organizaciones internacionales enviaron voluntarios. Pero el éxito nunca cambió a Clara. Seguía yendo al Rincón Azul cada sábado. A veces se sentaba sola, a veces con los jóvenes de la fundación. Les contaba historias de su abuela, del anciano, de Daniel, de Andrés. Y cada vez que lo hacía, la emoción le quebraba la voz. Una tarde de invierno, mientras hablaba con un grupo de alumnos, una chica levantó la mano. «Profesora, ¿usted cree que una sola persona todavía puede cambiar el mundo?» Clara sonrió con ternura. «No lo creo, lo he visto». Y les contó de nuevo cómo todo comenzó: una camarera, un anciano, un despido injusto, y un milagro que se extendió más allá del tiempo. Aquel día, una periodista que visitaba la fundación grabó la charla y la subió a Internet. En pocas horas, el vídeo se hizo viral, millones de reproducciones, miles de comentarios, gente contando cómo esa historia les había inspirado a hacer algo bueno por alguien. Uno de los comentarios más compartidos decía: «No conocí a Lucía, pero gracias a su historia hoy decidí llamar a mi madre y pedirle perdón». Clara leyó ese comentario en silencio, y comprendió algo profundo: la bondad no solo alimenta el cuerpo, también repara lo roto dentro del alma. Con el tiempo, la fundación empezó a recibir donaciones anónimas de todo el mundo. En cada carta había historias distintas, pero todas tenían un mismo mensaje. Un café cambió mi vida. Un día, un mensajero llegó al café con un paquete sin remitente. Dentro había una pequeña urna de cristal con tierra y una nota que decía: «Esta tierra proviene del lugar donde tu abuela sirvió su primer café. Plántala donde nazca el nuevo futuro». Clara entendió el mensaje. Esa misma semana, junto con sus alumnos, inauguró el Jardín de la Esperanza, un espacio abierto detrás de la fundación donde cualquiera podía plantar un árbol o una flor en memoria de alguien que le hubiera enseñado a ser mejor persona. En el centro del jardín, colocó aquella urna con la tierra del pasado, y a su lado, una placa con las palabras de Lucía grabadas para siempre. El bien que haces hoy puede que nadie lo note, pero mañana florecerá en alguien que aún no conoces. Con los años, el jardín se llenó de vida. Cada árbol llevaba un nombre, una historia. Personas de todas partes viajaban solo para dejar una flor, una carta o un pequeño objeto simbólico. Había silencio, pero era un silencio lleno de gratitud. Una tarde, mientras Clara paseaba por el jardín, una joven se le acercó con una carpeta en la mano. «Disculpe, ¿usted es Clara, la nieta de Lucía?» «Sí», respondió con una sonrisa amable.
Me llamo Elisa. Estoy escribiendo un libro sobre su abuela. Quiero que el mundo entero conozca su historia como se merece. Clara la miró con los ojos brillantes. Mi abuela no buscó ser conocida. Pero si su historia puede seguir tocando corazones, entonces adelante. ¿Puedo entrevistarla? Preguntó Elisa. Por supuesto. Pero solo si después me promete algo. ¿Qué cosa? Que cuando el libro esté terminado, le sirvas un café a alguien que lo necesite, sin decirle por qué. Solo así entenderás el final de esta historia. Elisa aceptó. La entrevista duró horas. Rieron, lloraron, recordaron. Y cuando el libro salió publicado, se convirtió en un fenómeno mundial. Millones de lectores descubrieron la historia de aquella camarera despedida por ayudar a un anciano y el milagro silencioso que provocó. Pero lo más hermoso ocurrió después. En miles de cafeterías, librerías y hogares, la gente comenzó a dejar notas en los mostradores, con una sola frase escrita. Gracias, Lucía. Clara viajó por última vez al Rincón Azul. Era una mañana de primavera, el cielo despejado y el aire tranquilo. Entró sola, se sentó en la mesa junto a la ventana, y pidió su café de siempre. Mientras lo bebía, observó cómo una niña cruzaba la calle con su madre, señalando el cartel del local. Mira, mamá, aquí dicen que el café tiene esperanza. Sí, cariño, respondió la madre. Porque alguien lo sirvió con amor. Clara sonrió, cerró los ojos y susurró. Ahora sí, abuela, tu historia ya no nos pertenece. Es del mundo. Y mientras la luz del sol entraba por la ventana, el aroma del café llenó el aire, mezclándose con los murmullos de las personas que, sin saberlo, eran parte de un legado que había nacido del gesto más simple y puro que existe, el de ayudar sin esperar nada a cambio. Porque al final, la bondad no se enseña con palabras, sino con ejemplo. Y Lucía, aquella camarera del alma grande, había dejado en la humanidad una lección que el tiempo jamás podría borrar. Han pasado algunos años desde la publicación del libro El Café de la Esperanza. El nombre de Lucía, aquel que una vez solo resonó en las calles tranquilas de un pequeño barrio, ahora forma parte de la memoria colectiva. El libro fue traducido a más de 40 idiomas. Se convirtió en lectura obligatoria en escuelas y universidades. Pero, sobre todo, despertó algo que no se compra ni se fabrica, el deseo de ser mejores personas. Elisa jamás imaginó que escribir aquella historia cambiaría tanto su vida. Después del éxito del libro, comenzaron a invitarla a charlas, programas y congresos, pero ella sentía que faltaba algo. Contar la historia estaba bien, pero vivirla era lo que su corazón pedía. Una tarde, mientras revisaba correos, encontró uno que la hizo detenerse. El remitente decía simplemente, Café Esperanza, Fundación Lucía. El mensaje era breve. Querida Elisa. Hace tiempo me prometiste que servirías un café a alguien sin decir por qué. ¿Aún recuerdas esa promesa? Clare. Elisa sonrió. Había pasado tanto tiempo, pero sí, lo recordaba. Esa misma tarde fue al Rincón Azul. El mismo local donde todo había comenzado. Pidió 2 cafés. Uno para ella y otro para quien lo necesite. Cuando el camarero le preguntó a quién debía dárselo, Elisa simplemente dijo. No lo sé. Pero él sabrá cuando llegue. Pasaron unos minutos. Entonces entró un hombre mayor, con ropa gastada y una mirada cansada. Se sentó en una esquina, en silencio. El camarero se acercó y le ofreció el café pagado. Alguien lo dejó esperándolo para usted. El hombre lo aceptó sin palabras. Elisa observó desde su mesa, sin intervenir, sintiendo algo profundo e inexplicable. Cuando el hombre se levantó para irse, dejó una servilleta doblada sobre la mesa. Elisa esperó a que saliera y la tomó con cuidado. En ella había una frase escrita con letra temblorosa. Yo también conocí a Lucía. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Corrió afuera, pero el hombre ya no estaba. Solo quedaba el eco del viento moviendo las hojas. Aquella noche, en su casa, abrió su cuaderno de notas y comenzó a escribir una nueva historia. No una biografía, sino un viaje. Decidió recorrer el mundo para conocer a las personas que habían sido tocadas, directa o indirectamente, por el legado de Lucía.
Así nació su nuevo proyecto, Cafés del Mundo, un documental en el que buscaría capturar cómo un acto de bondad había cambiado vidas en distintas culturas. Viajó primero a Latinoamérica, donde encontró un pequeño puesto en el que una mujer indígena ofrecía café gratis cada viernes en honor a una camarera de otro país. Luego en África, un grupo de jóvenes había abierto una carpa móvil que servía bebidas calientes a comunidades necesitadas, con un cartel que decía, donde hay café, hay esperanza. En India, una niña le contó que había leído el libro en la escuela y había decidido estudiar medicina, para curar con la misma bondad con que Lucía sirvió su café. Cada historia era un hilo más de una red invisible que conectaba corazones de todo el planeta. Y Elisa, que había empezado siendo una simple escritora, se transformó sin darse cuenta en una narradora del alma humana. Durante sus viajes, conoció a un fotógrafo llamado Samuel. Era callado, pero tenía esa mirada que parece entender lo invisible. Juntos empezaron a documentar las historias, no con lujo ni grandes producciones, sino con sencillez, con verdad. Se hicieron compañeros, luego amigos, y finalmente, sin planearlo, se enamoraron. Una noche, mientras cenaban en una cafetería de Lisboa, Samuel le preguntó: ¿qué es lo que más te sorprende de todo esto? Elisa pensó un momento y respondió: que todo nació del gesto de una sola mujer. Y que, de alguna manera, todavía sigue sirviendo cafés a través de nosotros. Samuel sonrió. Entonces, cuando terminemos este documental, ¿qué harás después? Seguiré buscando gestos así. Historias que no salen en las noticias, pero que salvan al mundo sin hacer ruido. Años después, el documental se estrenó bajo el título Una taza que cambió el mundo. Fue premiado en festivales y proyectado en escuelas, hospitales y plazas. Pero lo más hermoso no fueron los aplausos ni los reconocimientos. Fue lo que pasó después. Miles de personas comenzaron a grabar y compartir sus propios minutos de esperanza, inspirados en la historia original de Lucía. Pequeños gestos. Gente dejando comidas en la puerta de un vecino. Chicos pagando el desayuno de un desconocido. Abuelos escribiendo cartas de agradecimiento a médicos, maestros, amigos. El mundo entero parecía recordar, aunque fuera por un instante, que la empatía sigue viva. Un día, durante una proyección en una universidad, una estudiante se acercó a Elisa. ¿Usted cree que todavía hay gente como Lucía? Elisa la miró a los ojos y respondió sin dudar. Sí. Cada vez que alguien hace algo bueno sin que nadie lo vea, Lucía vuelve a nacer. Los años pasaron. Samuel y Elisa se casaron y tuvieron una hija. La llamaron Lucía. Cuando la niña cumplió 6 años, la llevaron al viejo Rincón Azul, que seguía funcionando bajo la fundación. La pequeña se sentó en la mesa junto a la ventana y preguntó: Mami, ¿quién era la otra Lucía? Elisa acarició su cabello y le respondió: era una mujer que sirvió un café con tanto amor, que todavía no se ha enfriado. La niña sonrió, tomó su taza de leche tibia y dijo algo que hizo llorar a su madre. Entonces, cuando sea grande, quiero servir cafés que no se enfríen nunca. Elisa la abrazó. Y por primera vez entendió que el círculo se había cerrado. Su hija sería el puente entre el pasado y el futuro, entre la memoria y la promesa. Porque hay historias que no terminan, solo cambian de narrador. Y mientras exista alguien dispuesto a mirar al otro con compasión, Lucía seguirá viva, en cada esquina, en cada taza, en cada corazón. Lucía había crecido rodeada de historias. Su madre, Elisa, le leía fragmentos del libro original cada noche antes de dormir. Le hablaba de una mujer que sirvió café con una sonrisa, de un anciano que cambió su destino y de un pueblo que aprendió que la bondad no se mide en monedas, sino en gestos. Pero el mundo de la nueva Lucía era diferente. Las pantallas lo dominaban todo. Las conversaciones eran rápidas, los abrazos se sustituían por emojis, y la gente hablaba de ayudar, pero pocas veces lo hacía. Aún así, algo dentro de ella la hacía distinta. No podía evitar detenerse cuando veía a alguien solo, no podía ignorar una lágrima ajena. Era sensible, quizá demasiado para un mundo que había aprendido a endurecerse. A los 17 años, estudiaba diseño digital. Su sueño era crear algo que combinara arte y alma. Pero no sabía cómo. Hasta que un día, revisando las cosas viejas de su madre, encontró una caja polvorienta con cartas, fotografías y una servilleta amarillenta con una frase escrita.
Yo también conocí a Lucía. Lucía sintió un temblor en el pecho. Mamá, ¿qué es esto?, preguntó. Elisa sonrió con nostalgia. Es el comienzo de todo, hija. Lo que ves ahí cambió muchas vidas. ¿Y por qué lo guardas todavía? Porque hay cosas que no se deben olvidar. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Leyó el libro completo de su bisabuela. Vio los documentales, las entrevistas, los vídeos. Y algo dentro de ella se encendió. Pensó, si una historia tan vieja sigue tocando corazones, ¿por qué no traerla de vuelta para mi generación? Así nació su idea, crear una aplicación llamada Una Taza, una red social diferente, donde en lugar de compartir fotos o bailes, la gente compartiera actos de bondad. Cada usuario podía dejar un mensaje, un gesto, o registrar una acción solidaria, como invitar un café, donar ropa, o simplemente escuchar a alguien que lo necesitara. Y en cada publicación aparecía un icono, una taza humeante, símbolo de la historia original. Al principio, sus compañeros la miraron con escepticismo. Eso no va a funcionar, decían. La gente quiere entretenimiento, no sermones. Pero Lucía no se rindió. Con ayuda de unos amigos programadores, trabajó durante meses. No tenía presupuesto, solo ilusión. Cuando lanzó la aplicación, apenas tuvo 100 descargas. Pero una mañana, un influencer con millones de seguidores compartió su historia diciendo: esta chica no vende nada. Solo quiere que el mundo sea más amable. Y eso, en 2029, es una locura hermosa. En cuestión de días, Una Taza se volvió viral. Miles de personas empezaron a subir vídeos de gestos simples. Un joven dejando comida frente a una casa humilde. Una enfermera leyendo en voz alta a sus pacientes. Un abuelo pagando el transporte a una madre con niños. Cada vídeo llevaba el mismo hashtag, #Una Taza de Esperanza. La historia volvió a florecer. Y aunque muchos no sabían quién fue la primera Lucía, su legado renacía en cada rincón del planeta, ahora multiplicado por millones de pantallas. Un día, Lucía fue invitada a un evento internacional sobre tecnología con propósito. Estaba nerviosa. Nunca había hablado frente a tanta gente. Pero cuando subió al escenario, recordó las palabras de su madre. No hables desde la mente. Habla desde donde empezó todo, el corazón. Lucía respiró profundo y comenzó. Hace muchos años, una camarera sirvió un café a un anciano. No sabía que ese gesto cambiaría el mundo. Hoy, solo quiero que recordemos que todavía podemos hacer lo mismo, aunque ahora el café se sirva en forma de un clic, un mensaje, una sonrisa. Lo importante no es el medio. Es el alma que lo entrega. El público se puso de pie y la aplaudió durante minutos. Los medios la llamaron la nieta de la bondad digital. Pero Lucía no buscaba fama. Solo quería mantener viva la llama. Tiempo después, fue invitada a hablar en la Fundación Original, ahora un gran centro cultural con presencia en varios países. Allí conoció a una mujer mayor, de mirada dulce y cabello blanco. Se presentó como María, una antigua compañera de Clara. Tu abuela estaría tan orgullosa, le dijo con lágrimas en los ojos. Ella siempre supo que la bondad no moría, solo cambiaba de forma. Lucía le tomó la mano y respondió. A veces pienso que todo esto me supera. Que no soy tan fuerte como ellas. María sonrió. La fuerza no se mide en músculos, hija. Se mide en ternura. Y de eso tú tienes de sobra. Los años siguieron. La aplicación se expandió, se tradujo a decenas de idiomas, y se convirtió en un movimiento global. Millones de personas comenzaron a celebrar el Día de la Taza, cada 8 de marzo, en honor a Lucía, la camarera que inició todo. Ese día, en miles de cafés del mundo, la gente se reunía a compartir historias de bondad, a brindar con una taza en alto y a recordar que lo pequeño, cuando se hace con amor, se vuelve eterno. Lucía, la joven, ya adulta, se paró frente a una multitud en una plaza de Madrid. Miles de tazas se alzaban frente a ella, tintineando bajo la luz del atardecer. Y entonces dijo: hoy brindamos por todas las Lucías del mundo. Las que sirven café, las que curan, las que enseñan, las que escuchan, las que aman sin condiciones.
Porque ellas son la prueba de que un solo gesto puede cambiar la historia. El público estalló en aplausos. Y entre la multitud, creyó ver por un instante una figura difusa, una mujer con delantal blanco, sonriendo, sosteniendo una taza. Lucía parpadeó, y ya no estaba. Pero el aroma del café seguía allí, flotando entre la gente. Esa noche, en su escritorio, escribió la última frase del libro que estaba terminando. No existe el final de la bondad. Solo comienzos nuevos disfrazados de tazas vacías. Cerró el cuaderno, respiró profundo y miró por la ventana. La ciudad dormía, pero ella sabía que en algún lugar, alguien estaba sirviendo un café con amor. Y así, el ciclo volvió a empezar. Lucía, la primera, había iniciado una chispa. Clara la convirtió en llama. Elisa la llevó al mundo. Y la nueva Lucía, la volvió eterna. Año 2092. El mundo había cambiado más de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las ciudades eran inteligentes, los vehículos flotaban sobre las calles, las máquinas hacían casi todo por las personas. Pero aun con todos los avances, algo seguía igual, el corazón humano todavía necesitaba sentir. En una universidad internacional dedicada a la historia de la empatía, la primera de su tipo en el mundo, una profesora anciana caminaba lentamente por un pasillo repleto de fotografías antiguas. Eran imágenes de rostros sonrientes, manos que se ayudaban, tazas de café, abrazos, lágrimas, cartas, flores. Cada una representaba un acto de bondad que había cambiado una vida. Aquella mujer era Lucía Fernández, la bisnieta de la camarera que lo inició todo. Tenía el cabello gris, el andar sereno y una voz que inspiraba silencio. Todos en la universidad la llamaban la guardiana del gesto. Esa mañana debía dar su última clase antes de retirarse. Los alumnos la esperaban en el auditorio, ansiosos. Muchos de ellos habían crecido usando la aplicación Una Taza, ya convertida en una institución mundial. Para ellos, Lucía no era solo una profesora. Era la heredera viva de una historia que había marcado generaciones. Cuando entró al salón, el público se puso de pie. Lucía sonrió, apoyó su taza sobre la mesa y comenzó a hablar. Hace más de un siglo, en un pequeño pueblo, una camarera fue despedida por hacer algo que hoy llamaríamos insignificante, pagarle la gasolina a un hombre que no podía hacerlo. Hizo una pausa. Aquel gesto, que en su momento pareció un error, fue el comienzo de una cadena que nunca se rompió. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba su voz, suave y firme. Lo curioso, continuó, es que nadie planeó que esto ocurriera. No hubo un plan, ni una estrategia, ni una red social que lo hiciera viral. Solo una mujer con un corazón dispuesto. Miró a los jóvenes, algunos con los ojos húmedos. La historia de Lucía, mi bisabuela, no trata de café ni de favores. Trata de algo mucho más profundo, la capacidad humana de ver al otro. Y eso, aunque cambie el tiempo, sigue siendo lo más revolucionario que existe. Una estudiante levantó la mano. Profesora, ¿cree que la bondad realmente puede cambiar el curso de la humanidad? Lucía sonrió. No lo creo. Lo sé. Ustedes están aquí por eso. Esta universidad existe por eso. En la pantalla del fondo aparecieron imágenes. El primer café Rincón Azul, la fundación creada por Clara, la película de Elisa, la aplicación de la joven Lucía. 4 generaciones entrelazadas por un mismo hilo invisible. Lucía respiró hondo y dijo la última frase de su clase, la que repetirían miles de veces después. Si la historia de mi familia nos enseña algo, es esto: la bondad no se hereda, se elige. Cada día. En cada gesto. En cada mirada. El público se levantó en aplausos. Algunos lloraban. Lucía tomó su taza, la levantó hacia el techo y dijo en voz baja: Por ti, abuela, y por todos los que siguen sirviendo café con el alma. Esa noche, cuando el campus quedó vacío, Lucía salió al jardín central. Allí, bajo una cúpula de vidrio, descansaba una reliquia protegida por generaciones, la taza original, la que había pertenecido a la primera Lucía. Estaba colocada sobre una base de madera, junto a una inscripción grabada en metal que decía: Aquí comenzó la historia que demostró que un gesto puede ser eterno. Lucía se arrodilló frente a la vitrina y apoyó la mano sobre el cristal. Cerró los ojos.
En su mente, vio a su bisabuela, joven, sonriente, sirviendo café en aquel pequeño bar, sin imaginar que estaba cambiando el mundo. Una lágrima rodó por su mejilla. Gracias, susurró. Por enseñarnos que no hay tecnología, ni poder, ni riqueza que supere el valor de un corazón bueno. Al día siguiente, Lucía se retiró oficialmente. Su última acción antes de irse fue dejar una carta para quien ocupara su lugar. En ella escribió: si alguna vez el mundo olvida por qué comenzó todo, sirve una taza de café a alguien que no esperas conocer. Y sabrás la respuesta sin necesidad de palabras. Décadas más tarde, la universidad seguiría existiendo. Los alumnos de todo el planeta viajarían allí para estudiar lo que se conocía como la filosofía del gesto, un modelo de vida inspirado en la historia de Lucía, la camarera. En los libros de historia, su nombre no aparecía junto a reyes o científicos, pero sí junto a las palabras que más importan: humanidad, compasión, esperanza. Y así, lo que nació de un acto de humildad se convirtió en una corriente que sobrevivió al tiempo, a la modernidad y a la indiferencia. Porque las máquinas pueden programarse para pensar. Pero solo el ser humano puede elegir ser bueno. Y cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, servía un café a otro con una sonrisa sincera, la historia volvía a comenzar. El vapor ascendía, el aroma llenaba el aire. Y en ese instante, sin saberlo, todos se convertían, por un segundo, en Lucía.